A ver, vamos retomando. A ver, señor Zapata, ¿qué encontró sobre lo que estuvimos viendo el día de ayer en historia? No me acuerdo, Liz, perdón. ¿No se acuerda? No, de verdad. Vamos, Isaac. ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer? No, tampoco. María. Vimos los aportes culturales de las civilizaciones fluviales de la antigüedad, el río Indo, la arquitectura, el textil. Ya. Y les pedí que busquen sobre los Shulva Sutras y Ayurveda. Tatiana, ¿qué encontró? ¿Qué encontró sobre este tema? Sobre los códigos de sogas. ¿No? ¿Sí? Cuenten. No, Listen, ya. Vamos, señor Mora, ¿qué encontró? Ya estoy buscando, Listen. Ya, bueno, por lo menos busque. A ver, lo último que nosotros observamos la clase anterior, los aportes culturales. Hemos visto los aportes culturales de los habitantes del Valle del Indo. Pero especificamos el tema de que entre el siglo 8 y 5 aparecen los Shulva Sutras, los códigos de sogas, y que en la India se desarrolló el Ayurveda, un antiguo sistema de medicina preventiva. ¿Alguien encontró, buscó sobre esto? Dígalo. Nadie. La verdad, ¿no? Sí. A ver, vamos, Andrés. A ver, los Shulva Sutras son textos de tipo sutra que pertenecen a los rituales Rauta, los cuales contienen curiosos datos geométricos e intentos de resolución de la cuadratura del círculo. En ella constituyen la única fuente que ha sobrevivido sobre los conocimientos básicos matemáticos que se conocieron en la India durante el periodo védico. Ya. Conocimiento matemático. Son los elementos, o estos elementos, estos sutras, que guardan los principales indicios de la matemática. No olvidarse, estos textos contienen también un conocimiento geométrico, sobre todo de lo que acaba de decir el compañero. Nuevamente, el círculo, el cero, esta consideración. Y encontró, señor Mora, ¿qué más? ¿No todavía? ¿Quién más encontró algo sobre los Shulva Sutras? Alce la manito, deme un like para verles. Nadie más. No están revisando. Por favor, revisen lo que les estoy pidiendo. Vamos entonces en este momento, ya que tenemos una idea de los Shulva Sutras, a buscar sobre el Ayurveda. Busque lo que encuentre en el internet. Dicen ya. Sí, yo tengo buscado eso. A ver, Ismael, de ahí Emily, de ahí Natalia. ¿Ya? Vamos, Ismael.
Que es la medicina ayurveda es un sistema indio que servía para curar y prevenir las enfermedades, que en estos que se basa en una serie de hábitos que integran aspectos mentales y físicos. Hace 5.000 años nació en India y es un tratamiento que es para preservar la salud del individuo. Ya, muy bien. Vamos a utilizar la palabra hindú más que indio por acepciones peyorativas al término y sobre todo hay una relación, nuevamente lo que les decía, mente-cuerpo. Gracias, Ismael, muy bien. Vamos, ¿quién seguía? Cuenten, Yo, ¿qué más ya, encontraron? yo encontré ahí, decía, Ayurveda es el nombre de la medicina tradicional y alternativa de la India. Tiene como objetivo común la unificación de cuerpo, mente y espíritu, proclamando que la enfermedad y la salud son el resultado de la confluencia de tres aspectos principales de la existencia humana. Ya, bueno, entonces nuevamente mente, cuerpo, espíritu, principalmente unidad de los elementos. ¿Qué más? ¿Quién más encontró algo más sobre esto? Natalia. Ayurveda define una vida como la coordinación inteligente entre cuatro partes, el alma, la mente, los sentidos y el cuerpo, con la totalidad de la naturaleza y el cosmos. Ya. Aquí hay una perspectiva de esta consideración de la medicina. La medicina muy ligada a la perspectiva filosófica. Acuérdense que nosotros decíamos que no estudiamos filosofía oriental, ni china, ni hindú. ¿Por qué razón? Porque no separan la perspectiva de la vida en el sentido propio de lo que se debe hacer con este entendimiento que va más allá de lo racional. No digo que no sea racional, sino que va más allá, es decir, utilizan mucho el mito y la agrupación. Pero es interesante en esta consideración de Ayurveda el comprender esta agrupación de elementos que conforman al ser humano y que la medicina sobre todo no es una medicina curativa, sino es una medicina principalmente preventiva. Uno de los elementos esenciales de este tipo de medicina es la prevención, consideraciones que no tomamos muy en cuenta. En general, ¿a qué me refiero? Esperamos estar enfermos para ir al médico, por ponerlo de alguna forma. En cambio, Ayurveda, en la mentalidad propia del hindú, además de ser curativa, es principalmente preventiva. Bien, dentro de estas perspectivas, entonces, hemos venido hablando sobre los aportes culturales de esta civilización, medicina, en cuanto a las consideraciones espirituales, en cuanto a la arquitectura, sobre todo la utilización de métodos matemáticos y geométricos para la medición, para la utilización de los metales, de las herramientas. Hay un avance en la consideración de las otras civilizaciones. Y vamos a puntualizar los elementos que hemos venido revisando de esta cultura fluvial ya en un sistema social que se plasma ya en la sociedad hindú. El siguiente tema que vamos a revisar, y está interrelacionado con lo anterior, por eso continúo rápidamente, el sistema de castas en la sociedad hindú. ¿Qué es una casta? ¿Qué se entiende por casta? ¿Qué significa la palabra casta?
¿Qué será una casta? A ver, antes de eso, dentro de las personas que opinaron, Burgos, Cárdenas, Morales, Lozano. Bien, entonces, ¿qué es una casta? Ascendencia y descendencia de una persona o de un animal. Ascendencia y descendencia de una persona y un animal. Ya, pero explíqueme. O sea, está bien la definición, pero alguien que explique qué es eso de ascendencia y descendencia. ¿Qué es ascendencia y descendencia? Ascendencia, dice que es ascendencia y descendencia de una persona o un animal. ¿Qué será eso? Ascendencia y descendencia. Porque decimos que es un sistema de castas en la sociedad hindú. Ahora sí, castas es ascendencia y descendencia, ¿cómo funcionará? ¿Cómo funcionarán las clases sociales? John Jairo. Se fue John. Ismael. Sí, sí. ¿Qué es ascendencia y descendencia? Pues, Después, sé la verdad. Es el linaje de una persona. ¿a qué se refiere con linaje, Emilia? O sea, son las generaciones. Ya, pero tratemos como generaciones. Linaje me suena más en el ámbito animal, pero bueno, tenemos la idea. Ascendencia, yo haciendo de mis padres, de la generación de mis padres. Ellos me heredan. Y tenga hijos, ellos son mis descendientes. ¿Qué significa? Que el sistema de castas en la sociedad hindú estará determinado por los padres y los hijos. Si yo nací en una casta, necesariamente estaré involucrado dentro de esa casta, sea yo ascendiente o mis descendientes. ¿Sí? No olvidarse de eso, de esa consideración. ¿Por qué comienzo preguntando qué es casta? Porque de ahí se va a determinar toda la sociedad hindú. La estratificación social hindú tiene sus orígenes en la dominación aria durante el primer milenio antes de Cristo, es decir, en lo que se consideraba como raza. En realidad no existe, según la ciencia, razas, sino simplemente conformaciones de etnias. Pero en esa perspectiva, en el primer milenio antes de Cristo, la dominación de la sociedad hindú estaba determinada por la sociedad aria, dominada por los arios, por la sociedad aria. ¿Por qué puntualizo esto? Porque no va a ser lo mismo clase social que casta. Cuando hablemos de clases sociales, ¿qué determina una clase social en la actualidad? ¿Cómo sabemos que pertenecemos a la clase media, a la clase alta, a la clase baja? ¿Cómo saben ustedes que pertenecen a qué clase social en la actualidad? Por los recursos y la economía que se tiene. Por la economía y por los recursos. Y los recursos y la economía dependen
de los factores de, creo que tal vez no tanto en el Ecuador de la educación, pero sobre todo por cuestiones de acceso. Si yo hablo de castas, es imposible que podamos determinar que los gobernantes vayan a estar ligados a una perspectiva netamente económica en su primera instancia. Cuando ya tengan el poder, obviamente, tienen estas consideraciones. La sociedad védica, surgida con los arios, constaba de 4 clases, que son estas castas. Es decir, que esto comienza con los varnas. En el sentido, perdón, con el periodo védico. Recuérdeme, señor Barahona, el periodo védico, ¿de qué año a qué año va? Señor Barahona, ¿de qué año a qué año va el periodo védico? Del año 3000 antes de Cristo a los 2000 antes de Cristo. No, que vimos la clase anterior. Dice que la dominación aria inicia primordialmente o inicia con la sociedad védica. Esta sociedad védica, ¿de qué año o periodo védico? ¿De qué año? De 1500 a 500 antes de Cristo. Ahí sí. Vamos, de 1500 al 500 antes de Cristo. Aquí comienza a darse una estratificación, una división de la sociedad. Vamos a puntualizar cuáles son estas clases para la sociedad védica. Hay 4 clases. Los voy a borrar y los voy a poner aquí, ¿sí? Para que sea más claro, se pueda evidenciar. Para la sociedad védica existen 4 clases o varnas, de las cuales, obviamente, como es un sistema de castas, los hijos heredan los padres. Dentro de esta consideración, primero, los brahmanes, ¿qué son los sacerdotes y los sabios? Sacerdotes y sabios. Ellos son los brahmanes, la casta social más alta. Le siguen los kshatriyas, que son los gobernantes y los militares. Y los militares. Esta estratificación, ya vamos a poner los otros 2, es de forma piramidal. Los que se encuentran arriba gobiernan a los de abajo. Y los de abajo no pueden irse en contra de los de arriba. No se olviden esta consideración piramidal. Después de los brahmanes y los kshatriyas vienen los vaishyas, que es propiamente los comerciantes, el pueblo en general. Lo voy a anotar. Copiaron, tienen, puntualizaron, copien, no se olviden. Por favor, vamos a puntualizarle acá. En tercer lugar, los vaishyas. ¿Quiénes son
principalmente artesanos, comerciantes, campesinos, es decir, el pueblo llano, el pueblo en general. Y finalmente, en esta conformación, los sudras. Es decir, los sirvientes. Mientras se va dando esta consideración de el inicio entre el 1500 y el 500 antes de Cristo, se conforman estas clases. Hay que hacer una aclaración entre lo que es una casta y una clase. Mientras el término varna alude a las 4 clases de la sociedad, el término casta se refiere al nacimiento, pero va conformándose desde esta misma perspectiva. ¿Por qué razón? Porque posteriormente, en esta configuración piramidal, se instaurarán ya no estas clases, sino ya directamente las castas. En una primera instancia eran clases, eran divisiones de la sociedad, y las castas estaban ordenadas según una estructura netamente jerárquica, como les digo, piramidal, pero tienen los mismos nombres, los brahmanes, los vaishyas, los sudras y demás consideraciones que ya vamos a ir puntualizando. Por lo tanto, no olvidarse, en una primera instancia, antes de que ingresen las castas a la sociedad hindú, en una primera instancia teníamos clases o varnas, con la perspectiva de orden, de ordenamiento en cuanto a la sociedad. Posteriormente pasan a ser castas, y estas castas ya tienen jerarquía y tienen un criterio principal de lo que es casta, por el nacimiento. Por eso es ascendencia y descendencia. Vamos a ir cerrando aquí esta perspectiva para no introducir, no cansarnos más dentro de los elementos que estamos puntualizando. Para la siguiente semana vamos a continuar con esta perspectiva de lo que es propiamente la sociedad de castas en la sociedad hindú, en la perspectiva hindú, tomando en consideración estos elementos de las primeras clases, de las primeras varnas, y cómo ha influenciado en la perspectiva de la situación tanto de la mujer, tanto de la visión de la organización social. Uno de los elementos que debemos rescatar más allá de cualquier consideración es que comienza ya la sociedad hindú a conformarse dentro de clases, ¿sí? Que hay grupos prioritarios. Acuérdense que decíamos finales del Neolítico y dentro de la conformación del Neolítico, que la sociedad comienza a dividirse entre los roles que cumplen las mujeres y los roles que cumplen los hombres. Desde estas sociedades ya comienzan a delimitarse qué roles cumple un grupo específico. Y más aún, posterior a las clases, las castas en la sociedad hindú tendrán una influencia más fuerte, porque determinarán que aquellos que estén en el poder sean los que hereden. Y lo mismo sucederá con los reyes y las demás conformaciones que estaremos posteriormente analizando al finalizar esta perspectiva, que nace de esta idea de la herencia por medio de la ascendencia y la descendencia. Con eso terminamos esta clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietud?